Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos aquí esta tarde, una vez más, para compartir con ustedes un estudio de la palabra del Señor. Nos complace poder llegar hasta sus hogares. Y en esta tarde, mi esposo y yo vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, quizás un poco profundo, pero que va a ser de mucho beneficio, mucha bendición para todos nosotros. Es acerca de la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Vamos a estar hablando de la comparación entre la justicia y la misericordia de Dios, para que nosotros podamos entender cómo Dios obra y lo que Dios espera de nosotros, porque sabemos que Dios nos ama. Y Dios tiene planes y propósitos para con nosotros que a veces nunca los llegamos a conocer o a realizar porque estamos ajenos a todas estas cosas. Pero el Señor por su palabra nos enseña, y esta tarde yo creo que el estudio va a ser de mucha edificación. Quisiera por un momento presentarle un cuadro, a ver cómo lo puedo hacer que ustedes lo vean bien. Es un cuadro de la señora Justicia, y la señora Justicia tiene una balanza en la mano porque a ella le toca tomar decisiones, hacer juicio. En una mano tiene la espada, porque la Biblia dice que no en vano lleva la espada, pero es para el malo, no para el bueno. Pero ella tiene los ojos vendados, si notan. Algunos dicen porque la justicia es ciega, pero no. No es que la justicia es ciega, es que tiene los ojos vendados para a propósito no ver las cosas con parcialidad, sino con imparcialidad. Que no vaya a juzgar según las apariencias, que no vaya a juzgar según lo que está delante de sus ojos, que no haya prejuicios basado en raza, color, género, sino que sea basado en una decisión necesaria según lo justo, lo correcto que se debe hacer. Así que vamos a estar hablando de la justicia, y es un tópico importante porque Dios es un Dios justo. Hay tres palabras que quisiera presentarle para mostrar esto. Son tres palabras claves en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que nos muestran cómo es Dios. Dios es un Dios de justicia, y justicia, voy a tratar una vez más, justicia es recibir lo que te mereces, según tus hechos, según lo que tú hiciste, según lo que actuaste, tú recibirás lo justo. Así que justicia es recibir lo que te mereces, sea bueno o sea malo. Misericordia es no recibir lo que mereces. Te merecías castigo, te merecías una reprensión o lo que fuera que mereces, pero no lo vas a recibir porque alguien te mostró misericordia. Y el tercero es la gracia. Gracia es recibir lo que no mereces. No te mereces el perdón, no mereces la salvación, no mereces la vida eterna, pero de todas maneras, en el caso de Dios, eso es lo que Él ofrece a gente inmerecedora, que no lo merecen, pero por eso se llama la gracia de Dios, porque en su gracia Dios nos da lo inmerecido. Pero también hay cosas que aprender ahí que son muy importantes, que vamos a estar tratando en esta noche. Pero vamos a recordar estas cosas, que la misericordia y la justicia caminan juntos. Lo estaba mirando de una manera donde justicia es la mano derecha de Dios. En Isaías dice que Él nos mostrará la mano derecha de su justicia. Justicia es fundamental en que es un valor que uno posee, es un deber de hacer lo recto, de donde viene entonces la palabra correcto. Hacer lo correcto
es hacer lo recto y que lo recto sea hecho y lo incorrecto se corrija o se castigue para que no se vuelva a repetir. A veces el juicio, el castigo viene para amedrentar a la persona de volverlo a hacer, pero también para dar un ejemplo en la familia y en la sociedad que hay un castigo, y si alguien recibió el castigo, pues no te creas que tú te vas a escapar. Vas a recibir el castigo también. Por lo tanto, todos debemos hacer lo correcto para que recibamos en la justicia de Dios lo que es según la misericordia y la gracia de Dios. Justicia se exige por rectitud, porque Dios es recto, Dios es correcto. Entonces Él tiene como Dios justo que castigar el pecado. Las consecuencias tienen que venir, pero entonces su misericordia se imparte por compasión, para traer perdón, para traer sanidad, liberación, no porque lo ganamos, no porque lo merecemos. Ese concepto de que hay que ganarse el cielo no está en ningún sitio en la Biblia y no es verdad. Nadie se puede ganar nada. Esto se recibe por la pura gracia y misericordia de Dios. Y yo quiero en esta noche, antes de continuar, decir que yo alabo la gracia y la misericordia de Dios, porque yo he sido beneficiario de ellos y yo soy hoy libre de pecado y de condenación y de muerte por la pura gracia y misericordia de Dios, igual que todo lo demás. Así que, papá, gracias por tu gracia y tu misericordia. Este tema es bien interesante y es muy real. Nosotros que conocemos la palabra, sabemos que muchas veces en la Biblia se nos menciona que Dios es justo. Dios es un juez justo. Dios tiene una forma de pensar correcta. A veces es un poco quizás difícil de asimilar, de entender, porque nosotros vivimos en un mundo que hay tanta injusticia y estamos acostumbrados a ver gente que nosotros esperábamos que hicieran lo correcto y a la larga lo que vemos es que lo hicieron mal. Vemos muchas personas de las cuales nosotros esperábamos algo mejor, como jueces o abogados, que uno espera que defiendan al que de verdad es inocente, y luego al final del juicio uno ve que declararon culpable al inocente y al inocente lo hicieron parecer culpable y todo salió al revés. Y uno dice, ¿dónde está la justicia? En este mundo hay mucha injusticia, pero la Biblia nos dice que Dios es justo. Amen. Y dice que es rey justo. Y dice que es juez justo. Amen. De manera que nosotros necesitamos darnos cuenta que no podemos dejarnos llevar por lo que pasa en esta vida para tener nuestros conceptos. Mientras mi esposo está presentando al principio los conceptos de la justicia y de la misericordia de Dios, estamos quizás mirando afirmaciones de realidades bíblicas. Pero a veces uno lo compara con la realidad que nosotros conocemos y decimos, ¿pero qué pasó aquí? Lo que pasó es que este mundo está bajo maldición. Desde que el hombre pecó, la raíz del mal está en el hombre. Y dice la Biblia es que el hombre va de continuo al mal. Es una cosa que, como un desenfreno, el mundo va hacia lo malo. Tiene una inclinación hacia eso y no sabe controlarlo. Solamente los que venimos al Señor, recibimos a Dios en nuestros corazones, somos libertados de esa mentalidad, si pudiéramos llamarlo así. Porque hay un verso en que el apóstol Pablo dice que el Señor nos ha cogido de donde estamos y nos ha trasladado a su reino. De manera que nosotros hemos sido cambiados, sacados de ese mundo, sacados de ese ambiente, para que nosotros podamos tener lo que Pablo dice, la mente de Cristo. Entonces nosotros necesitamos empezar a educarnos desde el principio. Como el niño pequeño que uno lo lleva al kinder, al primer grado, al segundo grado, va aprendiendo poco a poco.
El cristiano tiene que ir a la palabra, ir aprendiendo poco a poco quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Este primer concepto de que Dios es justo nos debe traer paz a nosotros, que si aquí sufrimos injusticias, un día Dios hará justicia. Pero hay otro lado al asunto, y es en cuanto a nuestras faltas y a nuestros errores. Porque Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Y así como le había dicho a la primera pareja, no comas de este fruto porque el día que comas morirás, cuando la pareja pecó, comió, desobedeció y comió, tenía que venirle juicio de Dios porque ya Dios se lo había advertido. Es como cuando tú le dices al niño pequeño, si lo vuelves a hacer te pego, y el niño va y lo hace. Estás obligado por tu propia palabra, ya se lo anunciaste. La justicia demanda que se cumpla el castigo que fue anunciado. Y Dios es justo, Dios es fiel y verdadero, Él no miente. Cuando Él pone una sentencia, Él la va a cumplir. Pero al mismo tiempo, su mano derecha es la justicia. Pero la otra mano es la misericordia. La misericordia de Dios lo mueve a compasión y sabe que el hombre merece ser condenado, pero siente compasión y no quiere. La Biblia dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces esa es la salida. La salida es arrepentirnos. La salida que Dios nos da es, tú puedes reconocer que hiciste mal y pedir perdón. En el mundo, cuando uno ofende a otra persona, la persona se siente ofendida y aunque uno pida disculpas, por dentro esa persona tiene un coraje, un rencor, un resentimiento que se le hace difícil perdonar. Pero Dios no es así. La Biblia dice que Él es bueno y perdonador. De manera que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, dice la Biblia, Él será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, el hombre inicuo, deje sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Dios le gusta perdonar porque eso era lo que Él quería. Que el día que nosotros nos arrepintiéramos, y a veces la vara de Dios viene, no como venganza, sino como corrección para llevarnos al arrepentimiento. Es la salida. Entonces la justicia demanda que se dicte una sentencia, pero la misericordia de Dios, por compasión, quiere darnos lo que no merecemos. Entonces su gracia nos alcanza y recibimos el perdón de Dios. Amén, amén. Y si miras al caso, nosotros que todos merecíamos el castigo por cuanto nacimos en pecado, vivimos en pecado, practicamos el pecado, entonces la justicia de Dios demanda el castigo. En la alegoría que presentamos ahorita, decíamos que la mano derecha de Dios es la mano de justicia, y entonces la mano izquierda de Dios es la mano de misericordia. Son los dos atributos de Dios que nosotros conocemos bastante bien, yo creo. Dios es justo, tiene que haber castigo, tiene que castigar el pecado, o si no, no habría justicia. Y como Él es Dios santo, mire esto bien, está la mano derecha de justicia, está la mano izquierda de la misericordia, y en el medio, ¿qué está? El corazón. Y el corazón, según los doctores, más o menos, esto es una alegoría nada más para traer una enseñanza, pero ¿hacia qué lado late el corazón? Dicen que mayormente late hacia el lado izquierdo. Entonces yo diría, en una alegoría nada más, eso no está en la Biblia, no lo busquen, que el corazón de Dios late hacia el lado de la misericordia. Él tiene que ser justo, Él tiene que hacer lo correcto, Él tiene que castigar el pecado, pero Él prefiere inclinarse hacia la misericordia, hacia el perdón, traer una oportunidad de salvación. Así que a nosotros nos conviene saber esto para poder apreciar y aprovecharnos de la gracia
y la misericordia que Dios nos ofrece gratuitamente. Ahora voy a traer este punto otra vez. Dios es santo. Dios es perfectamente santo. En esa perfección, en Él no hay errores, no hay flaqueza, no hay debilidad, no hay nada malo, no hay nada injusto, no hay nada incorrecto. Dios es perfectamente perfecto. En esa perfección es perfectamente santo. Dios es santo, 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 a su nombre, gloria y alabanza ahora y por toda una eternidad. Ahora, siendo que Dios es santo, esa santidad no tolera el pecado. Por lo tanto, el pecado que se le presenta a Dios necesita ser dirigido, que Él se dirija hacia ese pecado. ¿Y cómo se va a dirigir? Él dice que la paga del pecado es muerte y no hay otro precio. El precio ha sido igual por 6,000 años. La paga del pecado, la muerte. Entonces, ¿qué escape hay de la muerte y del castigo? La misericordia de Dios, la gracia infinita de Dios. La santidad de Dios demanda entonces justicia y castigo por la desobediencia y el pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice en Ezequiel 18:4 y también en el 22 veces lo dice. Ese es el justo juicio de Dios. Pero la misericordia de Dios brota del mismo corazón de Dios para extender gracia y perdón a aquellos que la solicitan. Es que Él puso ciertas condiciones de que para poder recibir la gracia y la misericordia tiene que haber 4 cosas. Una es reconocer que eres pecador, que has pecado, que has ofendido a Dios, porque si tú no reconoces eso y tú crees que tú eres bueno, no vas a humillarte delante de Dios y buscar su gracia, su misericordia y su perdón, porque tú crees que tú eres bueno. Pero según la Biblia no hay bueno, no hay ni siquiera uno, todos han pecado. Entonces hay que reconocer que uno es pecado. Reconocer que solo Dios te puede perdonar. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Esa es la realidad. Solo se encuentra perdón en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros no podemos ni hacer buenas obras, ni hacer nada de nuestra parte para agradar a Dios a fin de que Él nos perdone y nos deje libre. Él envió a su Hijo, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús, para venir y ir hasta la cruz, para derramar su sangre, para poder perdonar nuestros pecados. El justo murió por los injustos, para que nosotros pudiésemos ser hechos justos por medio de Jesucristo el justo. Dios justo en Jesucristo se hizo injusticia por nosotros y murió en nuestro lugar para que nosotros, por la obra de Él, seamos hechos justos y nuestros pecados sean perdonados. Tercero, tenemos que entonces pedir perdón a Dios. Nos arrepintamos, nos humillamos, reconocemos que hemos fallado delante de Dios, le hemos ofendido, entonces nos humillamos y pedimos perdón, porque sabemos que Él ofrece perdón y salvación y misericordia a aquellos que se humillan delante de Él. Y cuarto, alejarse del pecado para vivir una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, no es solamente confesar mi pecado y pedirle perdón, sino es ahora tratar de vivir una vida santa, limpia y sin pecado. Ahora Juan reconoció que todos nosotros pecamos y erramos de vez en cuando. La diferencia entre el impío y el justo, el salvo, es que el salvo vive una vida santa y peca de vez en cuando, mientras que el que no le sirve al Señor vive en pecado y de vez en cuando hace algo bueno.
Es la diferencia. Ahora, si tu balance es que tú haces más malo que bueno, pues entonces chequea a ver si en verdad eres salvo. Porque tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que verse que la sangre de Cristo te limpió, te perdonó y ahora tú eres diferente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Todo es hecho nuevo. Y si no hay un nuevo tú, un nuevo carácter, una nueva forma de vivir, entonces, ¿qué es lo que eres? Porque se demuestra lo que tú recibiste por la forma en que tú vives ahora. Y Dios quiere que el que le sirva sea santo como Él es santo. Y entonces ese es nuestro trabajo, separarnos del pecado, del mundo, de la influencia malsana de este mundo, para acercarnos a Dios y agradarle y buscarle de todo corazón. Cuando uno dice Dios requiere demasiado de mí, ¿cómo va a decir que seamos santos? Porque Él es santo. Sabemos que Él es santo, pero para nosotros alcanzar un grado de santidad sería muy difícil. Bueno, en la carne sería muy difícil. Le dijo Dios a Abraham, sé perfecto como yo soy perfecto. Parece que le está pidiendo demasiado, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros, hay un refrán por ahí que dice, nadie es perfecto. Nadie es santo, nadie es perfecto, pero tampoco nos podemos lavar las manos y justificar con eso y no tratar siquiera. Nosotros necesitamos vivir tratando de ser mejor. El Señor va perfeccionando nuestro carácter y va moldeando nuestras vidas, pero es en la medida que uno se acerca más a Dios. Mientras más nosotros buscamos de su rostro, le pedimos, Él nos va ayudando a salir de las malas costumbres, de los malos hábitos, y mientras más nosotros tratamos de hacer las cosas correctamente, se nos va haciendo más fácil cada vez. Al principio parece bien difícil y uno lo hace y está casi sudando, pero luego uno continúa y, como dice el refrán, la práctica hace perfección. Mientras más lo haces, más fácil se te hace hacerlo, porque Dios está con nosotros. Amen. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Amen. Eso es lo que Dios quiere. Dios desea que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Cuando digo una vida de santidad no quiere decir que ya nos estén saliendo las alitas o que brille un halo de esplendor encima de mi cabeza. Eso no va a pasar, pero eso no es lo que Dios está esperando. Lo que Dios está esperando son vidas que se rinden a Él, que viven de acuerdo a la palabra. Tú lees la Biblia y no la leas solo por leer, hoy voy a leer 2 capítulos, ya acabé. No, lee poniendo el sentido. Pídele al Señor, Señor, ilumina mi mente para yo entender lo que tú me estás diciendo, porque la palabra es viva y eficaz. La palabra nos habla a nosotros. Cuando yo veo en la palabra y observo algo, digo, oye, no me había fijado en esto, tengo que cambiar esto. El Señor me está hablando de que no le gusta esto. Entonces la palabra me va hablando y yo me voy sometiendo a la palabra y Dios está observando. Dios nos está mirando a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Es nuestra actitud una de justificarnos a nosotros mismos y decir es que yo soy así? Todo el mundo debe de entender que yo soy así y soy así porque mi mamá era así, mi abuela era así, toda mi familia tienen este genio y por eso es que yo soy así. No, Dios quiere que tú seas como Él, ser santo como yo soy santo. No dice como tus padres eran, como yo soy santo, porque ahora somos hijos de Dios. Hijos de nuestro Padre. Exacto, y tenemos que parecernos más a Dios. Amen. Sí, Señor. Necesitamos ir desarrollando los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice en la Biblia, contra estas cosas no hay ley. Si tú practicas en los frutos del Espíritu, estás bien con Dios, porque Dios está observando tu esfuerzo para obedecerle. Que fallas algunas veces es natural. Y Dios no estaba esperando que nosotros nunca falláramos. Él sabía que podíamos fallar, porque Él sabe, la Biblia dice, se acuerda que somos polvo. Dios sabe que fuimos tomados del polvo y que llevamos en nosotros esa raíz del pecado de Adán y Eva, que tenemos esa inclinación, que de momento se nos suben los humos y explotamos, eso Dios lo sabe, pero que puedas recapacitar y decir, no debí de haber hecho esto,
No debí de haber actuado de esta manera. Dios mío, perdóname y ayúdame a cambiar. Porque la cosa no es perdóname y yo sigo, ¿no? Ayúdame a mejorar, ayúdame a cambiar. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando nosotros estamos andando en los caminos del Señor, Él nos está observando. Y si ve esas buenas actitudes de parte de nosotros, Él se agrada de nosotros. Me viene a la mente en el tiempo del diluvio, que dice la Biblia que toda la humanidad estaba haciendo lo malo. Pero Dios miró toda la humanidad que existía en ese tiempo y dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Amen. Tú puedes sobresalir en medio del mundo malísimo en que estamos viviendo. Todo el mundo blasfema, todo el mundo habla feo, pero tú hablas correctamente y no tomas el nombre de tu Dios en vano. Todo el mundo se desenfrena, todo el mundo se va detrás del pecado, pero tú vives una vida recta, siguiendo los caminos del Señor. Y Dios está observando. Y tú también puedes hallar gracia delante de los ojos de Dios. Cada creyente debe de poder distinguirse, porque la Biblia dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Si tú te apartas de iniquidad, ya tú te entregaste al Señor, el Señor sabe quiénes son los suyos. Pienso yo que si Dios mirara, vamos a ponerlo en una forma física, que Dios está arriba en el cielo y mira hacia la tierra y ve todos los habitantes de la tierra, bueno, Dios mío, ¿qué verá el Señor? Se espantará viendo los horrores, la violencia, la maldad, el pecado, el desenfreno, la inmoralidad, cuántas cosas horribles. Pero en medio de todo eso, Él dice, aquí está un hijo mío, aquí yo veo a uno mío, este es de los míos. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los ha marcado. Desde que nos convertimos, dice que nos marcó, nos selló con su Santo Espíritu. Y desde que Él mira hacia arriba, hacia abajo, Él nos puede ver y distinguir. Dice, aquí está uno de los míos. Yo veo uno de los míos, porque nuestra luz está brillando en medio de la oscuridad. Estamos en medio del pecado, de la violencia, del desenfreno, de la inmoralidad. Pero estamos brillando. En medio de la oscuridad brilla la luz de Cristo que está reflejada en nosotros. Y Dios se agrada. Dice la Biblia, Jehová tiene contentamiento de su pueblo. ¿Cuántos hay? La mayoría no le sirven al Señor. La mayoría blasfema, la mayoría ofenden a Dios, la mayoría ignora a Dios. Pero Dios tiene contentamiento de su pueblo, de los que le aman, de los que le obedecen, de los que le sirven con todo el corazón. Amén. Amén. Y considerando esa realidad, que es algo bello de la forma que ha sido expuesto, pero reconocemos nuestra debilidad y Dios reconoce que nosotros somos polvo y está dispuesto a ser paciente con nosotros porque el hombre como la hierba son sus días, que hoy es y mañana no es, y Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero para que haya misericordia tiene que haber un corazón recto y dispuesto a honrar y agradar al Señor. Y como Raquel dijo ahorita, pero a veces erramos, fallamos, tiramos las tablas, hacemos algo que no debíamos haber hecho, decimos algo que no debíamos haber dicho, no hacemos algo que debíamos haber hecho y fallamos. Pero Juan entonces nos escribe en Primera de Juan y él dice, les escribo estas cosas a ustedes hijos, primero para que no pequen. Ustedes no deben de pecar ni considerar ningún pecado como una opción en su vida. Uno no puede decir, bueno, yo soy bueno en esto y esto y esto, pero tengo mi falta de... El Señor entiende que yo soy débil en esto. No. Tenemos que limpiarnos en toda nuestra forma de vivir, ser santos en toda manera de vivir. Es lo que Dios pide de nosotros y Él es el juez. Pero entonces dice, pero si pecamos, porque reconoce que somos débiles, la posibilidad, cometemos errores, pero si pecamos, tenemos abogado. Y mejor que Morgan & Morgan y que Dan Nullen y todo esto que se están anunciando por ahí. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, es el mejor abogado, no en el mundo, en el universo.
Sí, Señor. Y Él es el que está abogando por ti y por mí, que si cometemos errores, pero en nuestro corazón sinceramente reconocemos que fue un error, que no lo debiéramos haber hecho, y pedimos perdón, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De algunos pecados, de todo pecado. Esa hermana lo dijo correcto, gracias. Nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. Yo le doy gracias. Así que una actitud correcta del corazón hacia Dios y hacia mis errores y faltas nos ayudan a ganar favor de parte de Dios para que Él siga extendiendo esa gracia infinita hacia nosotros. Dice aquí esta palabra, pero consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos al pecado. Y hace una lista aquí, fornicación, impureza y otras más, y hay otra lista más abajo, pero todos son pecados. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos al pecado. Quiere decir que no se inclinan hacia el pecado, hacia hacer lo malo. La impureza, la pasión y los malos deseos. Pues la ira de Dios, dice el verso 6, vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Ve ahí, la justicia de Dios demanda que el pecado sea reprendido, castigado. La ira de Dios, ¿Dios tiene ira? Bueno, la Biblia dice que nosotros no podemos irar. Dice, aírate, pero no peques. Que te sube el furor de momento, pero tú te controlas. A Dios le sube el furor también. Le sube la ira, pero entonces Él lo controla en su justicia y hace lo correcto. Hace un justo juicio y da el merecido, castiga o corrige. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero nosotros somos cristianos, ya no somos castigados, ¿no? Bueno, depende. Si miras en Hebreos capítulo 12 creo que es, que dice que el Señor al que ama castiga, disciplina y corrige a aquel que Él recibe por hijo. Así que nosotros no solamente que nos castiga, sino que nos viene bien el castigo, la reprensión, porque dos cosas, yo sé que el Padre me ama cuando me corrige. Y segundo dice que yo sé que soy hijo y no bastardo, porque si no me corrige es porque ya no soy hijo. Eso me debe preocupar más que el castigo en sí. Porque si me castiga es que me quiere todavía, es que todavía estoy en relación con Él. Y Él lo que quiere es corregir algo en mi vida que está carecente y necesita ser corregido. Y en su amor y en su misericordia, parte de la demostración de esa misericordia es un castiguito acá y allá para que nos enderecemos y andemos como es correcto delante de su presencia. Ese castigo no destruye, sino más bien que edifica. Y después dice la escritura esa que nosotros entonces venimos a dar gracias, agradecemos, porque sabemos que fue por nuestro bien que se hizo. Acepta la disciplina, la corrección del Señor, porque eso demuestra que Él te ama. Yo necesito corrección, todos la necesitamos, y si la recibamos, démosle gracias, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia a causa de estas cosas. Un día Dios va a castigar a ellos. El salmista en una ocasión dijo, yo me sentía mal viendo al impío que prosperaba y yo aquí con tanta lucha y cosas. Y entonces dije, Señor, ¿y qué hay en esto? Pero entonces hasta que yo entré en el templo y vi el final de esta gente y me di cuenta que para ellos no hay misericordia y perdón. Después que uno pasa de esta vida, pasa a la eternidad, ya no hay más oportunidad, sino como dice la Biblia, el borde de fuego y de juicio. Entonces nosotros todavía podemos alcanzar misericordia, porque la misericordia de Dios se extiende hacia nosotros, porque sabemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros errores. Así que ten esa humildad dentro de ti. Yo creo que es una buena práctica ir cada día delante de la presencia del Señor y decir, Señor, si yo fallé hoy, perdóname, pongo mi vida y todos mis errores, todas mis faltas, las pongo al pie de la cruz bajo la sangre de Cristo. Límpiame
de todo pecado. Y yo le aseguro que cuando oramos sinceramente, no es hacer la oración para que después al otro día vamos a hacer lo mismo. No, es que oramos pidiendo perdón, pensando mañana me levantaré y voy a hacer un esfuerzo de nuevo por vivir en santidad y hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y cuando hacemos nuestro esfuerzo, Dios lo ve, el Espíritu Santo nos ayuda, aún en nuestra debilidad, para ayudarnos que seamos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces con la ayuda de Dios seremos victoriosos sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás, para que podamos ver esa gracia de Dios y el favor de Dios manifiesto continuamente sobre nuestras vidas. Amén. Es muy bonito pensar que nosotros, la misericordia de Dios nos alcanza. El profeta Jeremías decía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y el salmista David en el Salmo 23, en el último verso, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que porque nosotros nos hemos rendido a Dios, porque lo hemos recibido y tratamos de seguirle, de obedecerle, de someternos a su palabra, su misericordia está ahí continua con nosotros. Y Dios sabe, comprende que somos débiles, no nos los pasa por alto, Él espera que nosotros nos arrepintamos, pero la misericordia de Dios está ahí. Dios se compadece de sus hijos, dice el Salmo 3, como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los que le temen. Pero fíjese cuál palabra dice: de los que le temen. En otras palabras, tiene que haber ese respeto y ese sometimiento a la palabra de Dios. Hay un verso aquí que me gusta mucho, en el Salmo 25, 10, que dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. De que cuando uno le está sirviendo al Señor, todas las sendas de Dios, todos los caminos, todos los planes, todos los propósitos de Dios están llenos de misericordia para nosotros. Y de verdad, no hay engaño ninguno, no hay truco ninguno, no hay ninguna falsedad en nada de lo que Dios hace. Mire, hoy en día viene una persona y le hace a usted una oferta, y es buena oferta, y por dentro tú estás pensando: too good to be true. ¿Dónde está el truco? Por algún lado me están tratando de coger de bobo, porque así es este mundo. Te presentan algo muy bueno y es mentira, solo para que tú te metas en un compromiso, hagas un cierto contrato y pongas dinero en algo. Y una vez que tú has pagado, descubres que no era ni la mitad de lo que te dijeron. Pasa lo mismo con los dealers de los carros. Te va a comprar un carro y te dicen: es excelente carro, magnífico, pruébelo para que usted vea. Y usted lo camina y dice: ah, sí, corre bien, suena bien. Se lo lleva y 3 días después se rompió el carro. Y entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, usted no preguntó eso. Yo no lo engañé, usted no preguntó si esto lo tenía bueno o no. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, dice un salmo. Porque en realidad a veces la mentalidad está tan influenciada por las cosas de la vida que no podemos casi asimilar la grandeza de la misericordia de Dios. No podemos como darnos de lleno fácilmente, porque dentro hay como una sospecha. ¿En qué lío yo me estaré metiendo? ¿Cómo me están engañando? ¿Qué será lo que me quieren sacar? Porque uno está pensando como que yo me tengo que proteger, pero de Dios tú no te tienes que proteger, es lo contrario. Dios te ama, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir. Amado hermano, que no haya ni la mínima sospecha en cuanto a la integridad de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es puro, Dios es santo y Dios es misericordioso y clemente como nadie que nosotros hemos conocido. A veces comparamos en la mente y no lo hacemos a propósito, es algo como que inconscientemente comparamos a Dios con la gente que nosotros hemos conocido.
con personas o personajes de los cuales nosotros pensamos bien. Decimos, bueno, quizás Dios es como este. No, Dios se sobrepasa a toda la mejor persona que nosotros podamos haber conocido. La verdad de Dios es para siempre. La bondad de Dios no tiene límite. Hasta las nubes, dice un salmo, llega tu fidelidad. Hasta lo más alto que nosotros podemos entender, hasta ahí llega el Señor. Vale la pena servirle al Señor, mis queridos hermanos. No hay por qué tener temores en cuanto a servir a Dios, en cuanto a si Dios nos va a dar lo que nos ha prometido, si vamos a recibir bendición o no la vamos a recibir. Dios quiere hacerlo porque nos ama. Sí, Dios quiere darnos lo mejor. Y nosotros todo lo que tenemos que confiar en el Señor. Que Él pide de nosotros fidelidad, que Él pide de nosotros que seamos humildes, que Él pide de nosotros que podamos reconocer nuestra falta. Esas son cositas pequeñas, comparados a lo mucho que Él nos da. Vale la pena, porque es mucho más lo que nosotros recibimos que lo que nosotros podemos ofrecerle a Él. Amén. A veces he aclarado en la iglesia que es un pacto que Dios hace con nosotros, los hombres. Dios no tiene que hacer ningún pacto con nosotros. Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Pero con todo, Él hizo un pacto en el Antiguo Testamento y trabajó con ellos de una manera. Cuando Cristo vino, murió por los pecadores, entonces el viejo pacto cesó y vino un nuevo pacto. Un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y ese pacto en la misericordia, en la gracia de Dios, ofrece a todos nosotros no solamente el perdón de nuestros pecados, ofrece la salvación del alma y también nos ofrece hacernos hijos de Dios, herederos juntamente con Cristo, coherederos con Cristo y herederos de todas las promesas celestiales que hay, vida eterna. No hay un contrato mejor, no hay una oferta mejor, no hay un documento mejor que este, pero hay una condición, y la condición es que nosotros tenemos que aceptar la oferta de Dios. La oferta de Dios es, mira, aquí está, yo envié a mi hijo, derramó su sangre y murió por ti. ¿Crees tú que Él murió por ti, que su sangre te puede limpiar de todo pecado? ¿Estás tú dispuesto a aceptarlo como tu Señor y tu Salvador y vivir para Él, para que ahora con la dirección del Espíritu Santo tú seas un hijo de Dios, que vive como hijo de Dios, que habla y andas y actúas como un hijo de Dios, honrando al Señor y haciendo lo que a Él le agrada? Como Él oró, nosotros debemos orar diciendo, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, en mi vida, en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi nación, sea hecha tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces, ¿eso es lo que tú deseas? ¿O tú estás tratando de vivir al margen a ver qué es lo más cerca del mundo y lo más cerca a la santidad que yo puedo vivir sin caerme de la línea? Estás viviendo en peligro. Es una situación peligrosa y triste. Es mejor que el Señor dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que están dando la línea, te voy a echar de mi boca, ya te voy a botar completamente, porque yo no quiero gente que estén straddling the fence, que estén andando de esa manera. Y yo no quiero que Dios haga eso, por lo tanto yo me quito de la verja, me quito de la línea y me pongo del lado de Dios, buscando a ver qué yo necesito hacer, cómo yo necesito vivir para honrarle a Él, para que la gracia de Él, el favor de Él continúe sobre mi vida. Ve, cuando Él me muestra su gracia, es un don inmerecido, algo que yo no me merezco, pero Él me lo da de todas maneras. Y el favor de Él quiere decir que me va a favorecer, añadir cosas y darme cosas que yo ni la busqué, ni la gané, ni me la merezco, pero Dios decide en su amor, en su misericordia, dármela de todo modo. Como hijo, yo quiero esos beneficios.
yo quiero esa herencia, yo quiero esas bendiciones, pero entonces mi parte es alejarme del mundo, alejarme del pecado, para vivir para Él y honrarle lo mejor posible, para que su gracia y su favor continúen obrando y operando en mi vida. Él hizo su parte, ahora me toca a mí hacer mi parte. Él dio su oferta en la cruz del Calvario, ahora me toca a mí hacer mi oferta de recibirlo, creerlo, aceptarlo y vivir en santidad, solo por honrarle a Él, por agradarle a Él, porque un día le daremos cuenta al Señor. Está establecido que los hombres mueran una vez y después venga el juicio. Todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. En aquel día algunos serán apartados para castigo y juicio y otros recibirán recompensa por sus hechos en esta vida. Pero es la actitud que tú tengas hacia la oferta que Dios hace. Él la hace gratuitamente. ¿Y qué le costó a Dios? Todo. Él dio a su Hijo Jesús, lo más precioso que tenía, y Él dejó el cielo, vino a la tierra, se hizo hombre, nos mostró el camino, la verdad y la vida, y entonces a través de Él y su cuerpo herido en la cruz del Calvario, su sangre derramada, la derramó para que la nuestra no tuviera que ser derramada, y entonces recibimos el perdón de los pecados. Mira qué cosa hermosa, el justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores, para darnos a nosotros la oportunidad al perdón, la salvación, la misericordia, el favor y la vida eterna. Qué lindo. Mi pregunta es, ¿estás tú dispuesto a hacer tu parte y recibirlo, aceptarlo como tu Señor y Salvador? ¿Cuál es tu reacción a esta oferta de Dios? Esa es la demostración más grande del amor y la misericordia de Dios, demostrado hacia la humanidad. Cuando nosotros somos los que merecemos la condenación y el castigo por nuestros pecados, y la misericordia de Dios es tan grande que para que su justicia se cumpla y alguien lleve el castigo, Él deposita toda nuestra maldad en su propio Hijo. Amen. Y permite que Él lleve la culpa de lo que no hizo, para que nosotros, esa es misericordia, es gracia inmerecida totalmente, para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Entonces, yo no sé, hay muchas formas en que uno puede ver estas cosas, y a lo mejor tú eres creyente de muchos años y dices, eso está bonito, pero yo le estoy sirviendo al Señor, ya yo me entregué al Señor. Pero es un incentivo, hermano, para que cada día le amáramos más. Yo a veces he pensado, hay veces que yo leo pasajes de la Biblia o escucho algún mensaje donde yo pienso, si yo no fuera cristiana, yo me convertí ahora mismo, porque Dios me está tocando. La palabra de Dios conmueve mi corazón cuando yo veo el amor y la misericordia tan grande de Dios hacia la humanidad. Y sí, es verdad que Él lo hizo todo, pero requiere algo de nosotros. Amen. Yo quisiera leer unos versos del Salmo 24, porque a mí me motiva y creo que cae con esto que estamos hablando. Empezando en el verso 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Si Dios espera que nosotros nos apartemos del mal, ¿quién llegará? ¿Quién va a recibir? El que se ha apartado del pecado, en primer lugar. Pero me toca mucho cuando dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La justicia demandaba el castigo de nosotros. Pero ahora yo me pongo a pensar en nuestra vida aquí en este mundo. ¿Alguna vez nosotros hemos sufrido alguna injusticia hecha contra nosotros? ¿Alguien nos ha tratado injustamente? ¿Alguien nos ha despreciado? ¿Alguien nos ha ofendido? ¿Alguien nos ha maltratado?
Se nos ha hecho justicia correctamente. Hay muchas personas que llevan heridas profundas dentro, porque han sido maltratados, despreciados, abusados. Hay algunas personas en grado superior, maltratos físicos grandes. Y aparentemente todo se quedó como nada. Y uno aprendió que debe perdonar y que tiene que seguir viviendo y que hay que olvidar el pasado y todas esas cosas. Pero llega un día en que Dios traerá las cosas a juicio, y la persona que le ha servido al Señor, dice, recibirá bendición y recibirá la justicia de Dios. Dios entonces te hará justicia, la justicia que no te hicieron aquí, Dios la hará, porque Dios es un juez justo. Y aunque nosotros aquí se nos pide que perdonemos y que hasta aún amemos a los enemigos, eso no quiere decir que Dios lo olvidó, lo echó a un lado y las cosas se quedaron así. Llega un día en que todos tendremos que comparecer delante de Dios. Aún los que somos salvos, compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Pero el que no le sirvió al Señor tendrá que comparecer ante Dios en aquel juicio del gran trono blanco y será castigado por sus obras. Entonces la justicia que no se hizo aquí en la tierra, un día se va a hacer allá en el cielo. Nadie se escapa. Eso es algo que a nosotros nos trae paz. Amen. Porque hay veces que nosotros recibimos la paz de Dios y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si usted es uno de los que ha sufrido maltrato, abuso, desprecio y cuanta otra cosa se pueda uno imaginar en esta vida, y aprendió a perdonarlo y a olvidarlo y dejar las cosas en las manos de Dios y seguir hacia adelante, sepa que va a haber un día en que Dios va a sacar eso a la luz y usted se le hará justicia. Las cosas no se quedan así. Dios dice, el que ha vivido una vida justa delante de Dios recibirá bendición de Dios y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Eso es lo que le espera a la generación que busca de Dios. Esa es nuestra herencia, eso es lo que Dios nos promete. Dios nos promete que Él un día nos hará justicia. Dios nos promete que un día Él nos va a dar la bendición completa que nosotros anhelábamos tener y por tanto tiempo se nos limitó. Pero Dios la dará abundantemente. En Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen, limitan la verdad. Dios lo sabe, fíjate. A su tiempo Dios va a poner todas las cosas en su orden. Y Dios no se le pasa por alto que hay gente abusando, que hay gente maltratando, que hay gente haciendo juicios injustos. Dios está mirando. Así que no te preocupes por eso, porque el que la hace la paga y a su tiempo todo esto va a tomar su curso y Dios lo va a hacer así. No pienses en eso, no te preocupes de eso. Está pendiente a esto, que tú estés bien con Dios. Amén. Para que en vez de juicio obtengas el favor, la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Si tú no has hecho una decisión, aquellos que no han hecho todavía una decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador y viven una vida humana de pecados según la tradición del mundo, yo te invito a que en este momento tú hagas una oración sencilla y le digas, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Santo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, me arrepiento, reconozco que fue por mí que tú moriste en la cruz del Calvario y que tu sangre y solamente tu sangre me puede perdonar de todo pecado. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida de aquí en adelante, viviendo conforme a tu palabra y tu voluntad. Aquellos que han aceptado al Señor, pero que quizás estamos un poco descuidados, quizás estás dormitando espiritualmente, quizás no está en la posición espiritual que estabas en un tiempo, te ha descuidado un poco. Los afanes de esta vida, la pandemia, otras preocupaciones, ansiedades, preocupaciones, el trabajo, el dinero, las cuentas, la enfermedad, la salud, los problemas.
te han afectado y no estás donde debiera estar. Pero con todo yo quiero recordarte, tú eres hijo de Dios y Dios te ama. Y la sangre de Cristo todavía te limpia de todo pecado. Pídele perdón al Señor por esa frialdad, indiferencia, descuida. Y pídele perdón. Señor, perdóname mis errores, mis faltas, mis pecados. Renuevo mi vida delante de ti. Quiero acercarme más a ti para vivir conforme a tu propósito y tu voluntad para mi vida y tener la vida abundante que tú ofreces a aquellos que confían en ti. Y yo te garantizo que ahora mismo la sangre de Jesucristo una vez más te limpia de todo pecado y hace una obra en ti para levantarte, fortalecerte, hacerte un hombre, una mujer de Dios, temeroso de Dios, que hace el bien, que hace la justicia, que vive en integridad. Amén. Para agradar al Señor, y el Señor te mostrará su gracia y tu favor. Tú no estás destinado a vivir en derrota, sino en victoria y en bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo abunde grandemente sobre tu vida, tu corazón y tu familia. Dios les bendiga y hasta el próximo jueves. Dios les ama y nosotros también.